Muy buenas noches, damas y caballeros, ¿qué tal? Este es un miércoles más en que estamos vamos a tener a un súper invitado para hablar de la realidad política de nuestro país. Pero el día de hoy queremos empezar hablando un poco sobre el mensaje que nos ha dado el Estado, ¿no? Sobre la cuarentena. Nosotros muchos pensamos que iba a continuar tal cual como estaba, tal vez por la costumbre, ya una cosa de rutina, dijimos, seguro que nos van a seguir maltratando, como ya lo han venido haciendo ya varios meses, pero resulta que nos han dado una pequeña sorpresa, yo creo más así una maquillada. Esto también vamos a comentarlo con Enrique Valderrama, que es nuestro invitado el día de hoy. Así que principalmente vamos a, vamos a ver qué puede darnos o qué señal nos está tratando de dar el gobierno con todas estas medidas. Les voy a comentar, no solamente les voy a comentar por el lado de la alerta extrema, que es donde está incluida Lima Metropolitana, ¿no? Ancash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Caichincha, Junín, que es Huancayo, Tarma, Chanchamayo, Satipo y Chupaca, Lima, como ya lo dije, Lima Metropolitana, Callao, Huaura, Barranca, Huarochirí, Huaral, Loreto, Maynas, Moquegua, Hilo, Pasco-Xapampa, Puno y Tacna-Tacna. Bueno, lo que nos ha dicho es que, primero, los domingos ahora sí no se sale, para nada. Es inmovilización social obligatoria estricta. Perdón la risa, pero hasta ahora todas esas inmovilizaciones estrictas no han funcionado. Esperemos que ahora sí. Vamos a tomarlo con seriedad. Ya no hay cuarentena, hay toque de queda. Vamos a tener toque de queda a partir del 1 de marzo a las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Es toque de queda, ¿ok? O sea, ya vamos a ver cómo se soluciona la cosa, porque, o sea, si ya tú te quedaste tomando por casualidad con tus patitas ahí en la calle, es diferente a cuarentena, esto que queda, ahí te van a llevar, como lo estaban haciendo ahora también, ¿no? Además, tenemos que el transporte interprovincial terrestre tiene un aforo del 50 al 100%, esto lo va a indicar el MTC. Los casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, 0% de aforo. Pero yo me pregunto, ¿cines y teatros estaban abiertos? Parece que no están muy bien informados los señores del gobierno, y hasta ahora los cines ni los teatros habían abierto por el escaso aforo que ya nos habían tratado de dar, y ahora con el 0 creo que peor, ¿no? Bueno, dicen que artes escénicas en espacios abiertos pueden tener un aforo de 20%. Las tiendas en general, los centros comerciales, las galerías, los conglomerados, tiendas por departamentos, 20%. O sea, si quieres ir al centro comercial, y antes estaban a un 40% y se veían llenos, ahora un 20% van a haber colas interminables. Y claro, en las colas no hay ningún problema, el virus no se contagia, ¿no? La gente es educada, guarda los 2 metros de distancia, entonces no va a pasar nada. Tenemos después las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas, farmacias, con un aforo limitado del 40%. Bueno, eso más o menos continúa igual. Restaurantes, por fin, los restaurantes y afines en zonas internas con ventilación, 30%. Bueno, eso les va a alcanzar para pagar el agua, la luz y tal vez a algunos de sus empleados, ¿no? Y de repente tal vez los productos, la comida. Restaurantes y afines al aire libre, 30%, y se permite, ojo, escuchen bien, se permite el delivery desde las 4 de la mañana, parece broma esto, se permite el delivery de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a domingo. Qué bueno, o sea, el domingo no sales, ¿ya? El domingo te quedas en tu casa, no puedes salir ni siquiera a pasear al perro,
pero puedes pedir tu delivery. Así que ese día te comes tu chitita, tu pollito a la brasa, tu comida criolla, tu ceviche en tupper, lo que quieras, pero en tu casita, ¿ya? Los bancos y otras entidades financieras siguen al 40%, los templos y lugares de culto 0%. O sea, tienes que rezar desde tu casa. Las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, galerías, jardines botánicos y zoológicos están al 30%. O sea, si quieres ir al Parque de las Leyendas o a Huachipa, 30%, ya sabes. Peluquerías, miren, peluquerías, spa, barberías y otros afines, 40% previa cita. ¿Eh? O sea, no es que se acumulen en la puerta de la peluquería o del spa una cola interminable. No, no, no. Tienen que hacer su cita para que no haya ese tipo de aglomeraciones, ¿no? Prohibición de reuniones en espacios abiertos y cerrados. Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre, 0%. No puedes ir a tu club, ¿entiendes? No puedes ir a tu club. No te puedes bañar ahí en el río Chillón ni en el río Rímac, no puedes. No, no, quédate en tu casa. Agarra, de repente pues inflas un par de llantas y te metes ahí y te remojas. Actividades en la playa, 0%, 0%. Delivery de farmacia y boticas, 24 horas. Eso va a ser interesante porque las mismas farmacias no hacen 24 horas. Entonces ahora ya dicen que sí pueden hacer 24 horas y si no lo han hecho antes, no sé si lo harán ahora, pero bueno, dice 24 horas. Ok, eso es lo nuevo, esa es la novedad. No sé si realmente es una novedad, no sé si realmente esto va a calmar la ira de muchos empresarios, pero como dije, a mí me parece más un maquillaje. Bueno, al menos las encuestas también, hablando ya de otro tema, las encuestas las tenemos muy variadas, ¿no? Han salido varias encuestas, muchas encuestas, hay de todo, hay como dicen, hay de todo como en botica, ¿no? Y aparentemente todas dan a una persona que está adelante, ¿no? Que está primero. Pero varían mucho en el que está segundo, en el segundo puesto, ¿no? Pero igual, parece más que nada un empate técnico, porque la diferencia que hay entre unos y otros es relativa. Estamos hablando de 3%, 4%, o sea, y justamente los márgenes de error de estas encuestas están en 2 y 3%. Entonces quiere decir que podría haber un empate. Lo que había leído es un empate entre los 10 candidatos. 10 candidatos que son los que más posibilidades tienen, ¿no? Entonces, bueno, nada. Eso es lo que tenemos. Ahora vamos a hablar ya de un tema más candente, más profundo, un tema difícil realmente, y es la situación política de nuestro país. Y para eso hemos invitado a una persona muy especial, a una persona que tiene bastante credibilidad en este aspecto y que espero pues que nos diga, no que nos lea la bola mágica, ¿no? Pero que más o menos nos pinte qué es lo que podría suceder con nuestro país, ahora a puertas del Bicentenario. Y creo que ya todo el mundo olvidó lo del Bicentenario con todos estos problemas. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el señor Enrique Valderrama. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenas noches, estimado Nicolás. Un honor para mí estar en tu programa, a tus órdenes. No, al revés, el honor es todo mío, querido Enrique. Gracias por aceptar esta invitación y gracias sobre todo para poder hablar de esta crisis que está viviendo nuestro país, ¿no? Antes que nada, te agarro en frío la pregunta, ¿cómo ves la realidad política actual de nuestro país? Mira, yo creo que hay un antes y un después de Vacunagate. Es evidente, creo que esto ha impactado en la credibilidad de la ciudadanía, en realidad, respecto al poder. Esto es algo que es una cuestión profunda,
porque no estamos hablando solamente de los actores políticos, sino en realidad de la credibilidad misma del Estado, de las instituciones. Tú le preguntabas a una persona, a un ciudadano de a pie, si creía o no creía en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, etcétera, y te garantizo que la respuesta mayoritariamente era negativa, era que no creía, que no confiaba. Y tras Vacunagate creo que esto se ha agudizado. Y con el peligro de que esto también expanda su ola de desconfianza a las expresiones de la sociedad civil, incluso de la prensa. Muy pronto van a empezar a desconfiar también de la prensa establecida, mayoritaria. Afortunadamente hay espacios digitales que están creciendo, como el tuyo, que pueden permitir de repente una mayor libertad para intercambiar ideas, pero la gente cada vez va a estar más desconfiada. Por lo tanto, el escenario post-vacuna gay yo lo resumiría a crisis del relato vizcarrista, un gobierno debilitado, morado, muy golpeado por este escándalo, a una campaña que no aborda la agenda social y que todavía está abierta, es decir, que cualquier candidato puede sacar ventaja de la misma, y sin duda unas elecciones desde el punto de vista de los órganos electorales y del sistema de justicia en general, bastante en entredicho. Creo que más allá de la posición de cada quien, es obvio que el día de hoy el Ministerio Público y su titular, Zoraida Ábalos, no generan la confianza que deberían generar, y Jorge Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones y sus fallos a favor de Vizcarra para que continúe en carrera se ponen hoy día más en entredicho. Ese es el panorama general. Desconfianza, no abordaje de la agenda social y sin duda una elección absolutamente impredecible. ¿No? Y lamentablemente en el contexto de esto, una segunda ola que, siendo sinceros, ha sido mucho más brutal que la primera. Eso ya creo que no le cabe duda a nadie. Sin la primera ola, algunos de nosotros hemos podido tener gente no muy cercana, afectada por el virus. Creo que hoy día en el Perú no haya ningún ciudadano que no conozca a alguien muy cercano y muy querido que se haya contagiado, haya estado mal o incluso lamentablemente haya perdido la vida en este contexto. No, y además estamos viendo que las políticas del anterior gobierno y de como dices, que son muy débiles, es muy débil este gobierno. La vacunación va a demorar mucho más de lo esperado, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tan, o sea, por qué los políticos nos siguen tratando de ver la cara, ¿no? O sea, ¿por qué vienen 3 o 4 candidatos a decirnos que van a vacunar a toda la población antes del 31 de diciembre, si todos sabemos que eso es casi imposible? Mira, yo lamento mucho las expresiones, y lo voy a decir concretamente con nombre y apellido, del señor Julio Guzmán, quien lanzó un tuit bastante temerario y dijo que si él es electo presidente antes de que termine el año, hará despegar la economía y habrá hecho que toda la población se vacune, ¿no? Va a disparar la economía, dijo, y va a hacer que toda la población se vacune. Bueno, nosotros sabemos que el señor Guzmán tiene experiencia de salir disparado de determinadas situaciones, pero creo que eso no le da derecho a afirmar algo tan temerario. Primero porque yo le preguntaría, con todo respeto al señor Guzmán, si él tiene la receta mágica para vacunar a la población y para hacer disparar la economía, ¿por qué no se la da a su candidato a la vicepresidencia, que actualmente es el señor Sagasti, que es el presidente encargado? Creo que el gobierno morado, si tiene una lista y una propuesta tan potente, debería empezar a implementarlo desde ahora y no esperar o decirle a los peruanos que si él no es electo, no va a hacer nada, ¿no? Es bastante curioso. Y lo que quería referirme a este tema también es que las vacunas no llegaron, creo yo, en parte, porque me parece que la administración Vizcarra, en colaboración con Macetti, se empeñaron en hacer que las vacunas que el Perú comprase y adquiriese sean las de Sinopharm, la de los chinos, y cerraron las posibilidades a otros laboratorios, y lamentablemente esto pareciera que fue a cambio de que fueran vacunados. Por lo tanto, si eso no es un ilícito, si eso no es un aprovechamiento del poder, ya no sé frente a lo que estamos. No, bueno, aparte de esto, Enrique, hay algo que has dicho y que me invita a hacerte esta otra pregunta, que es, ¿por qué tenemos que elegir entre 23 candidatos? ¿Por qué no se unen? O sea, si todos estamos luchando o todos queremos un Perú mejor, o sea, si todos queremos el bienestar del Perú, que se dispare la economía, que todo el mundo se vacune, todos queremos que la educación cambie, que la salud sea no solamente para los privilegiados, ¿por qué hay 23 candidatos? Así como está sucediendo con Guzmán, que no le da,
el secretito, a su compadre, a su amigo, a su vicepresidente, Sagasti. ¿Por qué tenemos 23 candidatos, Enrique? Bueno, creo que es producto de una maraña electoral que ha sido creada, sin duda, por gente que nunca ha militado en partidos políticos. La legislación electoral y los notables que convocó Vizcarra, que dicho sea de paso, ya han tenido muchas iniciativas electorales que fueron acogidas por los parlamentos, nunca han hecho política y lo que han logrado es una superdispersión de la actividad política. Lamentablemente esto lo único que hace es hacer que tengamos, como ha dicho Meléndez en la portada de uno de sus libros, mini candidatos, ¿no? Es decir, candidatos que en primer lugar vemos que no pasa del 9%, que es el señor Forsyth, y para todo efecto práctico entre el primero y el quinto estaríamos hablando de un empate técnico. Ahí están las cifras que puede apreciar todo tu público. El señor George Forsyth, y entre el señor George Forsyth y el señor Johnny Lescano, vemos que está el margen de error, 5,6 a 8,7, el margen de error es 2,8, tienes que prácticamente están empatados. Por lo tanto, y lo mismo, incluso hasta el señor De Soto en la encuesta, me parece que es la de CIT. Por lo tanto, lo que tenemos es una gran dispersión. No existen ideologías, digamos, políticas que lleguen pues a las veintitantos, ¿no? Creo que podríamos hablar de un gran espacio conservador, podríamos hablar de un gran espacio liberal, de un espacio socialista, de un espacio socialdemócrata y de un espacio un poco más derecha o conservadora, en fin. 4 o 5 espacios bastante marcados. No veo yo la necesidad de que hayan 23 registros electorales. Creo que esto es la incapacidad y el caudillismo de no poder ponerse de acuerdo sobre puntos fijos para el Perú, fuertes pactos fijos por sectores políticos. Pero hay algo más grave que esto, Nico, y es algo que quería que la gente reflexione. Esto es una maldición prácticamente que arrastramos desde el 2016. Yo le pregunto a la gente, ¿cuán diferente era el plan económico del señor Kuczynski y de la señora Fujimori? Ninguno de los dos era socialista, los dos creían en el libre mercado, los dos representaban de alguna forma un ímpetu, un espíritu relativo relacionado con la derecha. ¿Y por qué no se pudieron poner de acuerdo? ¿Por qué tuvieron que entrar en un enfrentamiento tan suicida que finalmente ha terminado destrozando la institucionalidad del país? El que estos dos señores no se hayan podido poner de acuerdo es lo que nos trajo a Vizcarra, nos trajo al cierre del Congreso, nos trajo a la vacancia, y nos ha traído todas estas desgracias que estamos viviendo hoy día, producto justamente de lo que dices, de no poder entenderse en base a algunas ideas fijas. Pero Enrique, mira, esto es algo que nosotros venimos heredando, ahora que vamos a cumplir el bicentenario, lo venimos heredando desde que el Perú es una república. O sea, cuando el señor San Martín no quiso, pues, aceptar el protectorado y todo esto, y dejó, digamos, en manos de los peruanos que eligieran a sus, aunque él no lo quería, ¿no? Él quería la monarquía constitucional, el futuro del país. Empezaron los militares a ir uno tras otro, y los primeros años de nuestra república, en vez de tener ya más calma, paz y buscar el futuro, realmente el desarrollo del país, era peleas continuas, y eso es lo que estamos viendo ahora también, otra vez. Bueno, y en perspectiva histórica hemos tenido grandes procesos autoritarios. Mira, hemos tenido grandes procesos autoritarios, tú hablas justamente del primer militarismo, el que es post-independencia, luego del debate que hay en efecto entre San Martín, que digamos impulsaba la idea de la monarquía constitucional, de invitar un príncipe al Perú para que de alguna manera pues pueda mantener a la nación relativamente unida, y los que profesaban las ideas, digamos, del republicanismo, ¿no? Que finalmente son lo que termina imponiéndose alrededor, hay que decirlo también, de Libertador Simón Bolívar, que ejerció un rol bastante caudillista, sin embargo era tributario del tema republicano. Pero luego de esto, cuando ya se van, digamos, los agentes externos, primero San Martín, y luego ya Bolívar, que termina también siendo traicionado, incluso en Colombia por Santander, termina su periplo, digamos, viene un militarismo fuerte en el Perú, y luego recuerda, después de la guerra con Chile, hay un segundo militarismo. Luego tenemos una revolución aparentemente que hablaba en nombre de la justicia social, importando las ideas que se habían planteado 30 años antes por el APRA, y las lleva 30 años después de una ejecución bastante cuestionable, que es Velasco, el proceso militar que dura primero 7 años, y una segunda parte que dura 5, un poco más relajada, que en realidad lo único que hizo fue sobreendeudar al país.
eso es bastante obvio. Y hemos tenido, y esto me lo decía un buen amigo que es socialista, comunista, incluso diría, pero es un intelectual, pues no profesa esas ideas, pero me parece acertado su análisis, que entre Ollantumala y hasta Vizcarra, más o menos, lo que hubo es la intención de instaurar un cuarto militarismo en el Perú. Es decir, notábamos cómo, por ejemplo, Ollantumala multiplicó el presupuesto de la Dirección Nacional de Inteligencia por 7, y vemos cómo en la última etapa de Vizcarra, acuérdate, empezó a militarizar el gabinete, empezando por el premier de Martos. Puso también gente ya relacionada con las instituciones armadas que merecen el más profundo respeto, pero que evidentemente se orientaba hacia un proceso no tan democrático. Afortunadamente Vizcarra cayó y hoy día estamos viendo cómo tenía un control relativo o absoluto, vamos a ver con lo que nos dicen las investigaciones, del sistema de justicia, del Ministerio Público, con Zoraida Ábalos, y que no permitía y presionaba al Congreso que no se cambien a los miembros del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, lo que tú dices y esta vocación hacia el militarismo o hacia el autoritarismo, porque recuerda que Fujimori fue un civil, ¿cierto? Pero gobernó o cogobernó con Montesinos, pero acuérdate que lo hizo también con Nicolás de Barrihermosa, que hablaba un momento del triunvirato en el poder, que era quien se encargaba de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esta relación entre autoritarismo e instrumentalización lamentable de las Fuerzas Armadas, que como digo merecen todo mi respeto, no es novedoso, es ya producto de nuestra historia con altos y bajos democráticos. Bueno, lamentablemente también los militares han tenido un altibajo, ¿no? Aparte de todo, porque no sé si recuerdas, Enrique, que en un momento hasta se pidió que entraran los militares. Había un sector de la gente que ya estaba harta de todo lo que estaba sucediendo con Kuczynski, con la señora Keiko, y ya pedía que entren los militares y arreglen todo, ¿no? Mira, hay un estudio que se basa en el 2018 y el 2019, perdón, disculpa que te corte, adelante. No, sí, dime, Enrique. Hay un estudio del 2018 y el 2019 que habla de que aproximadamente un 56% del país estaría aceptando un golpe militar que ordene las cosas en el país. Por lo tanto, me parece que esto es sumamente grave. Yo realmente respeto, como te digo, a las Fuerzas Armadas, tengo mucho aprecio por la familia militar, sin duda, y evidentemente por la familia policial también, que dicho sea de paso, y hay que decirlo, ha sido maltratada sistemáticamente por Francisco Sagasti, algo que ni Vizcarra hizo, porque Sagasti entró e inmediatamente mandó a la baja a 18 generales solamente para ascender a un general de la policía, para que era cercano al señor Costa, me parece, o al señor Basombrío, para poder controlar la policía, lo cual me parece eso deleznable. Pero te digo, esto es un proceso que nosotros estamos viviendo y que... Muy traidor, o sea, fue algo terrible. Pero a lo que me iba a referir también, Enrique, es al hecho que las Fuerzas Armadas han perdido mucha credibilidad ahora, antes ya con el gasolinazo que hubo con el señor Donaire, y ahora nuevamente con este último escándalo, ¿no? En donde han tomado las casas de un montón de generales y hay un montón de generales implicados en donde se dice que se han apropiado de 380.000, 500.000 soles en gasolina. Entonces, nuevamente, ahora el ejército ha perdido credibilidad, porque hasta si un momento la gente pensaba que venga un militar y nos salve, ahora no creo que estén pidiendo ni por casualidad que entre un general como el del escándalo. Sí, el general Astudillo, que no es nada menos, nada más y nada menos que el comando conjunto. Por lo tanto, estamos hablando de corrupción en el máximo nivel. Yo lamento mucho que una institución gloriosa como el ejército peruano tenga en sus filas este tipo de acciones. Me parece eso bastante repudiable. Hemos tenido héroes a lo largo de nuestra historia que han dado la vida por la patria. Hay que acordarnos del tema del CENEP, hay que acordarnos del tema de la embajada, ahí han muerto pues, Jiménez, Valera, etcétera, gente que ha ofrendado realmente su vida como para que venga a manchar la institución una persona simplemente por ánimo absolutamente personal y lucrativo, ¿no? Que se profundicen las investigaciones y que vaya a la cárcel quien tenga que ser sancionado por eso. Y lamentablemente, evidentemente, mancha la institución. Pero yo no creo, obviamente, que un golpe militar pues, sea la salida para nada, ¿no? Lo que creo yo es que el pueblo tiene que prestar mucha atención a lo que vivimos
y tiene que votar por candidatos que representen sin duda el cambio respecto a lo que estamos viviendo. Y ojalá que sea así, tengan esa sabiduría para elegir el 11 de abril. Pero Enrique, ¿qué pasa si siempre terminamos votando por el mal menor? O sea, hasta ahora no se presenta desde la última vez que, digamos, hemos tenido candidatos de peso cuando tuvimos el regreso a la democracia con el arquitecto Belaúnde, estaba el señor Bedoya Reyes, había gente más o menos de peso y jerarquía. Pero ahora nos estamos encontrando con personas que han tomado el poder, aún siendo abogados o haciendo economistas o exmilitares, que han hecho un desastre total. Entonces, ¿qué hacer? O sea, tú dices, ¿no? Ojalá que el pueblo aprenda a votar, pero ¿sobre a quién? O sea, no tenemos de dónde. Evidentemente, líderes, o sea, líderes reales de los partidos políticos o, bueno, líder independiente. ¿Por qué no salen líderes en nuestro país? Porque la política ha entrado en un profundo proceso de desprestigio y la gente de valor está alejada de la política, no quiere saber nada con la política porque identifica la política con desprestigio, identifica la política con la posibilidad de que su trayectoria personal termine siendo manchada. Y por lo tanto no quieren entrar en esta vorágine que significa una participación directa. Pero mira, evidentemente es producto de la democracia tener que escoger a veces el mal menor. Lo que quiero decir que más allá de eso, lo principal es elegir la no continuidad en este proceso. Y la continuidad en este proceso quiere decir aquellos que están involucrados con este gobierno de Sagasti o con el anterior. Los que están involucrados con este gobierno, para mí claramente, son sin duda el Partido Morado. Creo que esa es una opción continuista que no resolvería las cosas en el país de ninguna manera y que las encuestas de alguna forma u otra empiezan a rechazar. Luego, sin duda, hay algunos otros que han tenido o tienen un discurso un tanto peligroso, digamos, para el país en términos de lo populistas que pueden ser e irresponsables. Es decir, todos sabemos que hay, por ejemplo, un gran debate en torno al asunto de las AFPs, por ejemplo, el sistema previsional. Y evidentemente eso no requiere una reforma. Pero eso no significa que vamos a liquidar el sistema previsional en el país. Hay algunos que piensan que para combatir una jaqueca tienen que cortarle la cabeza con un hacha. Y creo que esos populismos hay que evitarlos. Populismos, por ejemplo, como el de la señora Verónica Mendoza, que me parece que de economía conoce muy poco, lamentablemente, y evidentemente tiene mucho respeto por procesos históricos que han podido ser muy románticos para algunos, pero en términos económicos y sociales han sido de una hambruna absoluta, como Cuba, como Venezuela, el proceso que actualmente vive Nicaragua, y creo que no le haría bien a la patria. Tampoco me parece muy responsable el tema de Urresti, por ejemplo, quien plantea alguna de estas medidas sin un sustento técnico adecuado. Entonces hay que tratar de evitar los populismos y hay que tratar de evitar la continuidad. Ya con un demócrata que piense un poco distinto podemos ser una oposición responsable y podemos regularlo. Pero si tenemos un autoritario en el poder o tenemos una persona que va a dejar las cosas tal y como están, creo que no iremos a ningún lado. 5 años más de lo mismo sería brutal. Sí, realmente. Pero hay algo que acabas de decir, Enrique, y justamente quisiera ahondar un poco en ese tema. ¿Por qué hay tanto temor por la izquierda? ¿Por qué? O sea, pregunto. Si en realidad nunca hemos sido gobernados por la izquierda, o sea, no ha habido ningún partido, tal vez alguno en algún momento, Alan, tal vez en el primer periodo, con las estatizaciones, de repente pintaba como que un sesgo a la izquierda, pero no hemos tenido realmente un gobierno de izquierda. O sea, ¿por qué Es ese verdad, temor? es verdad, pero digamos, cuando le pasa algo a tu vecino y tú ves que están tomando las mismas medidas que algún candidato quiere tomar aquí, evidentemente sabes cómo va a acabar la historia. Algunos dicen, ¿quieres ver el plan de gobierno de la izquierda marxista? Que no quieres leer el plan de gobierno, mira la película que pasa en Venezuela, ¿no? Un poco es eso. Evidentemente ha habido procesos fallidos, pero yo te digo, no se trata de izquierda. Yo me considero un hombre de izquierda democrática. Lo que pasa es que hay situaciones dogmáticas y cuestiones muy complejas alrededor, por ejemplo, del tema inflacionario que lo hemos vivido en el país,
Evidentemente, y te quiero poner un ejemplo actual para no remontarnos a circunstancias peruanas, evidentemente cuando tú ves que Alberto Fernández en Argentina dice que es una probabilidad que para cubrir déficit fiscal lo hagas con emisión monetaria, quiere decir ya que la economía argentina está sumamente desordenada y que va a ir a un proceso de inflación bastante brutal. Creo que eso no es lo que necesitamos en el país. Y creo que necesitamos entender que se puede impulsar algunos sectores importantes que pueden dar empleo, pero con justicia social. Yo no estoy en contra de la minería, creo que hay que hacer que la minería cumpla los estándares internacionales ambientales. Yo no estoy en contra de apoyar la agroindustria, pero creo que le deben pagar bien a los trabajadores o lo que merecen. No puede haber una ley que esté congelada en el tiempo 20 años y no haya actualización salarial. Creo que eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que vamos a eliminar las ventajas que pueden tener algunos agroindustriales desde el punto de vista tributario para que puedan poner la agroindustria peruana dentro de las industrias top de la región. Creo que eso no me parece inteligente. En fin, una serie de cosas que yo creo que la perspectiva de la izquierda marxista, para ser mucho más preciso, o la izquierda comunista representada por Marco Arana, representada por Pedro Castillo, representada por Verónica Mendoza, no tienen una propuesta económica viable para el Perú. Eso es lo que pienso. Puedo equivocarme. Pero la verdad, cuando le preguntan a quien respeto, dicho sea de paso, a la señorita Bazán, ¿dónde ha funcionado si ha funcionado un gobierno de izquierda? Ella misma responde que ninguno. Pero yo creo que la pregunta está mal hecha, porque hay muchos gobiernos de izquierda en el mundo que han funcionado, pero de izquierda moderna. Nadie puede negar que el Partido Socialista Obrero Español es un partido de izquierda y ha tenido buenos gobiernos en España. Nadie puede negar que los socialdemócratas alemanes están a la izquierda y han tenido buenos gobiernos. La coalición que dio origen a Merkel, por ejemplo, venía con ellos también y fueron gobiernos sensatos, fueron gobiernos que respetaban a los trabajadores, pero que evidentemente tenían responsabilidad fiscal. Por lo tanto, sí, no creo justo estigmatizar el concepto izquierda, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado con aquella izquierda que no se ha modernizado y que no cree en la democracia o que cree relativamente en la democracia. Y esa izquierda me parece pasadista, es la que hoy día es representada por Verónica, por Marco Arana y por Pedro Castillo. Bueno, ya. Ahora vamos a entrar, Enrique, a un tema más directo, porque justo también hay algunas preguntas del público, ¿no? Y el Encantado. público se está preguntando qué pasaría si sale tal o cual persona. Podemos tener una visión de lo que pasaría, por ejemplo, si saliera el señor Forsyth de presidente. Es una pregunta bastante difícil porque si uno quiere catalogar a Forsyth es muy difícil que lo puedas encuadrar desde el punto de vista ideológico. Yo no creo que él tenga pues una ideología que vaya detrás de él, no creo que sea absolutamente necesaria para no hacer un gobierno aceptable, eso también hay que decirlo. Yo personalmente preferiría que tuviera uno. Creo que tiene algunos elementos interesantes en su lista y en la estructuración de su plan. Chávez, señor Chávez, que ha sido el BCR, creo que es un técnico bueno. Creo que el señor Nieto Montesinos es un hombre inteligente y es un estratega, creo, táctico muy bueno. Pero yo creo que las cualidades personales del que sería el presidente de la República, George Forsyth, frente a situaciones de crisis, no esperaría yo lo mejor. Mira, tú sabes que el fenómeno informal es lo que estructura, sin duda, el perfil social del país. Lo tienes en Puno, lo tienes en el norte, lo tienes en diferentes lugares. Si el señor Forsyth no ha tenido éxito lidiando con la informalidad de un distrito de la Lima Central como La Victoria, yo me pregunto qué puede hacer en Puno, qué podría hacer en las expresiones de comercio que hay en Lambayeque, que hay en Tacna, que hay en diferentes partes del Perú. Yo creo que esto lo tendría un poco complicado, un poco difícil. Por lo tanto, yo no veo lamentablemente que él sea una opción que nos asegure el despegue económico en el país. Necesitamos alguien que tenga claro cómo generar 6 o 5 millones de empleos en los próximos 60 meses. Yo no veo todavía de parte de él una propuesta sólida al respecto. Y aparte no sé, yo es lo que siento, es mi opinión totalmente personal, pero me parece que le falta carácter, que hay alguien detrás de él que está moviendo los hilos. Entonces yo no creo que necesitemos un títere, una marioneta de presidente y no saber quién está detrás, ¿no? Entonces, Bueno, si bien ya lo hemos vivido con Humala, ¿no? Que en realidad la que tomaba las decisiones era Nadine. donde su Entonces creo mujer que era la titiritera, tienes toda la razón. Entonces no creo, ¿no?
En el caso, digamos, el segundo puesto está muy peleado, pero digamos, el señor Lescano, ¿cómo ves? Aparte que el señor Lescano representa a un partido tradicional, Acción Popular, pero también representa a un señor Merino que fue odiado totalmente por la población. Ahora lo tratan de alejar, ¿no? No concuerda con las ideas del partido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué piensas si es que saliera el señor Lescano? Bueno, yo creo que el escano en esta elección es bastante peligroso desde los intereses de los que ahora puntean o los que han punteado en las últimas semanas, porque el escano tiene un discurso de cambio social que tiene un relativo interés, es decir, reivindica algunos temas como las AFPs, como el tema del crédito financiero y una serie de cosas que en efecto golpean a la clase media. Lo hace de una manera peculiar, no quiero calificarlo para no ser irrespetuoso, pero lo hace de una manera peculiar. Tiene un arraigo interesante en el sur que puede debilitar a Verónica Mendoza, y tiene además el respaldo institucional de un partido que nadie puede negar que es un partido democrático como Acción Popular. Por lo tanto, encaja en un combo de cambio social en el marco democrático, curiosamente, algo que está sorprendiendo a muchos. El peligro es que yo siento que él es más que una acción populista, es un hombre de una izquierda bastante similar a la que podría estar en el Frente Amplio o en Juntos por el Perú. Yo lo veo más en esa perspectiva. Claro, como digo, el freno institucional de un partido como Acción Popular, sus alcaldes en Lima y sus gobernadores en las regiones, puede darle sin duda ciertos límites. Pero yo no sé si él, y parece además ciertamente impulsivo, yo no sé si vaya a salir a la luz algún escándalo similar o a revivir el escándalo que ya tuvo alrededor de el supuesto acoso que hizo sobre una periodista. Pero esto puede también venir a la campaña. Yo no sé si eso le permita al final pasar a segunda vuelta. Pero de llegar a la presidencia yo creo que sería un gobierno complejo, porque él tendría algunos arrestos, estoy seguro que sus congresistas y su partido tratarían de frenarlo un poco, ¿no? Yo no estoy seguro de que ese combo y esa fórmula vaya a ser lo mejor para el país. Pero definitivamente lo que sí tengo que decir es que sí me parece que está en una opción democrática. Creo que él no pretendería permanecer en el poder ni algo parecido, ¿no? Eso creo que sí hay que dejarlo claro. Me parece complejo y difícil, pero es un demócrata finalmente. En el caso de una sorpresa, porque para mí particularmente es una sorpresa, el señor Rafael López Aliaga. El señor López Aliaga ha venido con un discurso directo, ha venido con un discurso en donde nos dice, yo soy un gran empresario, yo he tenido mucho éxito, ¿no? Apoya ideas tal vez un poco extremistas en cuanto a lo religioso, ¿no? Con esto de con mis hijos no te metas, con el comentario que hizo sobre la violación de una chica, cómo la mantendría en uno de sus hoteles, además sus hoteles, y después vería cómo dar en adopción a su hijo, etcétera. O sea, son ideas un poco, sí, raras, extrañas, particularmente, eso digo yo. Pero, ¿qué pasaría según tu entender, Enrique, un gobierno del señor Rafael López Aliaga? Bueno, él claramente está en el sector de los que darían un cambio de timón a la política tal y como estaba desde Vizcarra y Sagasti. Creo que él gobernaría de una manera absolutamente distinta. El combo que él tiene es, digamos, apertura comercial, generación de empleo por inversiones, una política contracíclica desde el punto de vista de la infraestructura, es decir, no solamente en ese punto dejaría la iniciativa privada, sino que haría grandes inversiones en carreteras, trenes, etcétera. Creo que desde el punto de vista de estos proyectos, eso sería importante, generaría trabajo para el país. Creo que él sí tiene una propuesta económica para generar empleo. Su punto, digamos, gris respecto a lo que muchos pueden pensar, puede encontrarse respecto a la mirada un poco más moderna que pueden tener algunos sectores de clase media y clase media alta en el país sobre algunos temas, digamos, de los llamados de conciencia, ¿no? El tema de la legalización de las drogas, el tema del aborto, el tema de justamente pues los casos en los cuales se puede legalizar este tipo de cuestiones, ¿no? Que es un debate que ha llevado con mucha energía en otros países, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera, que ha sido fuerte
en el Perú todavía no estructura la agenda política. Por lo tanto, yo considero que si él se mete más a los temas polémicos, yo creo que va a perder tiempo, porque no creo que la población en el Perú hoy día, la elección se vaya a circunscribir alrededor de quién está a favor o en contra del aborto, la legalización de las drogas o la eutanasia. Creo que esos temas corresponden son temas finos alrededor de la clase media y la clase media alta, ¿no? Yo creo que si él sigue hablando más, se concentra en el tema de generación de empleo, de la agenda social del agua, de todas estas cuestiones que irradian a los sectores populares, va a ser una opción que podría llegar a segunda vuelta. Podría decirte incluso que de seguir las cosas como están, que no necesariamente van a ser, porque faltan los debates y una serie de cosas, podríamos hablar de una probable, entre otras, pero de una probable segunda vuelta entre un Lescano y un López Aliaga, de repente, que son, digamos, dos miradas relativamente populistas de izquierda y de derecha en una segunda vuelta que sin duda va a ser sumamente pasional, ¿no? O imagínate, pues, Verónica Mendoza contra López Aliaga, estaríamos hablando ya de una guerra civil prácticamente en términos electorales. Pero sí, él es un hombre muy de derecha, conservador, lógicamente, que cree en la apertura comercial. Y yo pienso que un gobierno de él, en lo económico, sería bastante aperturista con las inversiones. Él no tiene vetos para la inversión europea, americana, china, es bastante práctico, ¿no? No lo veo relacionado con los brasileños. ¿Qué sucede? Eh, por ejemplo, algunos gobiernos se privilegió la inversión noruega, brasileña, de todos lados. Pero a partir de Ollantumala, todo el sector, digamos, de construcción estuvo orientado alrededor de los brasileños. Y se empezó a formar de alguna manera una suerte de monopolio en el tema de la construcción, o seguramente como se formaban monopolios en otros temas. Lo bueno que tendría él, como hay que decirlo también, De Soto también lo haría así, es abrir, digamos, el Perú a todas las inversiones. O sea, que sea de la bandera que sea, no tenemos por qué favorecer a los brasileños de ninguna manera, que vengan a competir todos por igual. Lo malo sería, en un gobierno de él, es que tendría que rodearse, me parece, de algunos operadores políticos con mayor oficio. La gente que lleva a López Aliaga, que me parece gente bien intencionada, es mayoritariamente nueva. Por lo tanto, en esta jungla que es la política peruana, sin duda, va a necesitar una primera línea de mayor peso. Y evidentemente ya en su gobierno, si es presidente, sí va a haber algún tipo de conflicto social alrededor de estos temas, como te digo, de conciencia, ¿no? Sin duda la presencia de un conservador en la presidencia va a hacer que el movimiento pro matrimonio igualitario, pro aborto libre, se vuelva más activo, ¿no? Yo no sé cómo esto sería manejado desde el poder o desde el Congreso, ¿no? Eso habría que ver. Pero definitivamente sería una tensión alrededor de eso. Realmente, sí, yo creo que ahí también se crearía nuevos problemas, digamos, para el país. En el caso hipotético de que llegase la señora Keiko Fujimori. Bueno, yo considero que es apetecible, en teoría, para la mayoría de candidatos, llegar a una segunda vuelta con Keiko Fujimori. Todos están esperando que ella sea la que pase con ellos para armar todo un frente y ganarle en una segunda vuelta potencial. Todo el mundo cree que lo puede hacer. Yo estoy casi convencido de que casi todos le pueden ganar. Pero yo no creo que Verónica Mendoza le gane a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. Yo creo que el antifujimorismo es fuerte en el Perú, pero también creo que la resistencia al comunismo por las experiencias vividas, no solamente los desórdenes económicos que incurrir en un populismo de izquierda tuvo en el Perú, sino además y fundamentalmente el fenómeno del Sendero Luminoso ha marcado mucho el interior del país como para pensar que Verónica le podría ganar a Keiko. Yo creo que Verónica no le ganaría, pero cualquier otro lo más probable es que sí le gane. Y imaginando que pasase con Verónica y terminase ganando Keiko en una segunda vuelta bastante agitada, bastante pasional, yo creo que esta vez, contrario a cualquier pronóstico, e imagino que por el tiempo transcurrido, la cárcel y una serie de cuestiones, tendría, espero, mayor criterio para elegir a sus allegados. No olvidemos lo que decíamos al inicio del programa. Gran parte del desastre institucional que ha vivido el país ha sido producto de que la señora Fujimori y el señor Kuczynski, pensando casi igual, no pudieron entenderse. Espero que 5 años, en caso de que ella llegue al poder, yo no votaré de ninguna manera por ella, por lo menos no en primera vuelta, salvo que en segunda vuelta pase con Verónica Mendoza. Eh, si ella llega al poder, yo espero que tenga la sabiduría de no convocar
a la gente con el criterio que tuvo para convocar a su lista parlamentaria. Recuerda que muchísimos, varios, te diría más de 20 o 30 de los que convocó cuando fueron parlamentarios de los 73, no valían la pena, eran gente que no tenía formación política, que eran prácticamente mercaderes de la política, semitránsfugas. 2 o 13 de ellos terminaron siendo tránsfugas en realidad, pues se fueron de su movimiento, se fueron con los Avengers de Kenji Fujimori, tú recordarás. Entonces, si va a ser presidente y va a elegir a su equipo ministerial con el mismo criterio que eligió a sus parlamentarios, el país va a estar condenado, sin duda, ¿no? Esperamos que haya madurado y que pueda elegir un gabinete sin duda de ancha base, de consensos mínimos, que haga lo que en parte ella dice, tratar de generar empleo, que esa es un poco su oferta principal, ¿no? Pero ha empezado, yo creo, empezó creo con el pie izquierdo, disculpa que te corte, cuando Fujimorizó esta primera etapa de la campaña, o albertizó esta primera etapa de la campaña con el indulto. Me pareció de mal gusto, me pareció una jugada para fidelizar al fujimorismo cautivo, que puede ser 10 o 12%, que le den un pase probable a la segunda vuelta, pero me pareció una medida un tanto desesperada, ¿no? Lo cual me hace dudar de su habilidad política. Y bueno, y ya yo creo que además de todo está desgastada, ¿no? Ya son tantas elecciones en donde estuvo a punto de y no ha podido, que no, yo también lo dudo. Pero dentro de estos hipotéticos, ya más o menos ya sabemos la idea que tiene sobre un gobierno de Verónica. Pero ¿qué pasaría si llegase Verónica al poder? Bueno, yo lo que creo es que Verónica Mendoza lo que haría en sus 5 años en el poder, primero es atacar los conceptos básicos, fundamentales del rol subsidiario del Estado, es decir, toda la discusión de una asamblea constituyente en realidad está en atacar el rol del Estado, es decir, ellos no quieren un Estado subsidiario, quieren un Estado empresarial. Por lo tanto, volveríamos a la concepción del Estado que invierte, el Estado que tiene empresas, el presidente de la República teniendo que designar al funcionario a cargo de la importación de arroz, de la importación de azúcar, del tema de la sal, etcétera. Y evidentemente iríamos a, mira, yo voy a hacer una reflexión clara. Lo que vivimos aquí es un momento en el cual necesitamos un nuevo dibujo del Estado en el Perú, un Estado relanzado, modernizado. Tenemos un Estado actualmente que no cumple con su labor de representar las aspiraciones de las mayorías nacionales. Lo que quiere hacer Verónica equivocadamente es a este Estado que no está funcionando, lo quiere agrandar. Y eso va a ser una crisis bastante grande, lamentablemente. Para no entrar en otros temas, para no especular de si va a engolosinarse con el poder y va a tratar de quedarse, no quiero entrar en esas especulaciones, que en el fondo puedo creer un poco, pero que no creo que sean materia de un análisis tan objetivo como tu público se merece. Lo que sí creo es que quiere ir a un proceso de asamblea constituyente para hacer un Estado gigante que supervigile la vida del individuo y se meta en prácticamente todos los aspectos de su cotidianidad. Y eso me parece negativo, ¿no? Bueno, ahora veamos a los más chicos, ¿no? A los candidatos ahora más chicos, ¿no? Porque todavía Guzmán todavía creo que tiene 3%, así que todavía podría ser una posibilidad, aunque como este gobierno morado todo el mundo lo define, a Sagasti, por supuesto, que es de su partido, como un gobierno morado, ya estamos dándonos cuenta que no harían nada. Pero ¿qué pasaría si es que Julio Guzmán fuese elegido presidente? Bueno, la película del gobierno de Guzmán la estamos viendo en forma de tráiler con Sagasti, ¿no? Realmente una incapacidad total, es decir, gente que no toma decisiones, gente intolerante. Lamentablemente, yo tenía muy buenas referencias en el ámbito profesional del señor Eliche, muy buenas referencias de él, académicas, profesionales, pero aparentemente no ha funcionado en el Ministerio del Interior, y cuando le dicen que el gobierno es el gobierno morado, termina pues abruptamente una entrevista, se enoja, creo que hay muy poca tolerancia. Mira, la buena impresión que habían causado los morados alrededor de enero, a pesar de la corrida de Guzmán, que ya había salido 3 semanas o 2 semanas antes de la elección, terminaron teniendo una aceptación interesante en Lima y algunos parlamentarios por Lima Metropolitana. Lamentablemente, esta idea que tenían de que ellos son centristas técnicos se ha ido al piso porque Guzmán inexplicablemente decidió correrse hacia la izquierda.
en una maniobra táctica absurda e inútil, que no entiendo por qué hizo, y su prestigio aparentemente técnico de sus cuadros se ha visto contrastado con, lamentable, una lista parlamentaria yo creo que lamentable, ¿no? Creo que Susel Paredes es una persona relativamente carismática, creo que, digamos que es honesta, pero creo que no tiene el peso político para ser la cabeza de lista de un proyecto político, creo que para eso le falta. Ya no te voy a decir, pues, la señora, o la señorita, perdón, Moscoso y la señorita Gamarra, la primera que no sabía que el Ministerio Público no era del Ejecutivo, y la segunda que dice que conoce la pobreza por sus estudios en Estudios Generales Letras, por lo tanto han quedado bastante golpeados. De ser una propuesta técnica seria joven, han pasado a ser básicamente una lista de influencers y advenedizos que creo que no va a convencer a nadie, sinceramente, en términos mayoritarios. Y además, como dices, ya estamos viendo los avances de la película y realmente sabemos que va a ser un bodrio, como dicen comúnmente. ¿Qué pasaría si toma el poder el señor Acuña? Bueno, yo creo que contrario a lo que muchos pensarían de un cataclismo, creo que haría un gobierno por lo menos estable. Creo que él tiene alrededor de 200, un poco más, gobiernos locales que le darían respaldo. Creo que tiene un partido estructurado a nivel nacional. No comparto su visión de la política, estos cosistas, ¿me entiendes? De que avanzaron en la política pues regalando cosas, ¿no? Creo que eso de alguna forma lo mancha, pero para ser honestos, creo que la lista parlamentaria de Lima, por lo menos la de Lima, creo que es una de las mejores listas, yo no voy a votar por ellos, pero es una de las mejores listas que hay en carrera. O sea, tienes una Gladys Echaíz, tienes a un general Quiabra, tienes una Caterina Ampuero, tienes un par de exalcaldes, tiene relativo peso. O sea, si la comparas con lo que acabamos de describir de los morados, evidentemente pues la diferencia es sideral. Lamentablemente creo que el balance negativo del mal manejo, terrible manejo que tuvo Merino en los 6 días que tuvo el poder, no sé por qué razón, pero la gente identifica que el culpable fundamental de ese episodio de vacancia fue Acuña, más que Acción Popular, lo identifican a Acuña como el responsable. Quizás porque Acción Popular es un poco como la hidra de 7 cabezas, pues por acá está Barnechea, por acá está Raúl Descanseco, por acá está Mesías Guevara, Lescano, no hay a quien echarle la culpa. Pero los 22 votos de Alianza para el Progreso son, evidentemente, para todo el mundo, responsabilidad directa del señor Acuña. Por lo tanto, tú ves que Acuña coloca un tuit en las redes y es despedazado por un ejército de troles y de gente que aún lo sigue culpando de lo que pasó en noviembre. Por lo tanto, yo no creo que él se pueda recuperar. Asumiendo que se recupere, yo sí creo que él tiene cuadros suficientes para convocar un gobierno cuando menos aceptable. Yo no creo que él vaya a cometer una irresponsabilidad fiscal y no creo que vaya tampoco a querer quedarse en el poder por diferentes razones, ¿no? Por edad, por una serie de circunstancias. No creo que sea un gobierno tampoco bueno ni espectacular, porque sus gestiones en Lambayeque, en La Libertad, demuestran que no son grandes gestores, pero por lo menos podría ser aceptable, no sería un gran desorden, pues, como podrían ser los casos de Verónica o de Urresti, o el mismo incluso Lescano podría ser más desordenado, ¿no? Que como digo, va a tener en Acción Popular un freno. Claro. Y en todo caso, esperemos que el señor Acuña, si es que sale elegido presidente, no se copie o plagie algún plan de gobierno, ¿no? O que va a terminar plagiando gobiernos de Europa, así de algunas otras zonas. Tú sabes que Alianza para el Progreso es el nombre pues, de una iniciativa pues, internacional de los años 60. Por lo tanto, desde el nombre de su partido, yo creo que la vocación por el copy-paste es bastante fuerte, ¿no? Sí, así es. Otro personaje también pequeño, lamentablemente con escaso 1.2, 1.3%, Alberto Bengolea. ¿Qué pasaría si el señor Alberto Bengolea llegase al gobierno? Aparte que tiene a un partido político detrás, ¿no? Al PPC. Bueno, yo considero que él tiene una adhesión en Lima muy interesante, sacó más de 120.000 votos en la elección de enero, fue uno de los parlamentarios más votados, pero eso no alcanzó para que evidentemente el PPC pase la Valle.
Yo creo que esta elección la tiene tremendamente complicada el PPC porque le han cercenado sus listas. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha actuado con arbitrariedad en el caso de él, en el caso de Lapra, en el caso de Sillonis, en el caso de Fernando Olivera, y en el caso de Pancho Díaz Canseco. Hay algunos partidos que se han visto afectados por las decisiones de Salas Arenas. El PPC es uno de ellos. En el caso de que él logre mantener o logre llegar a la presidencia, me parece que tendría como Acuña también algunos cuadros a disposición. Creo que el PPC tiene gente valiosa, importante, con relativa experiencia, sobre todo a nivel de gobiernos locales. Es un partido democrático, que siempre ha sido un partido democrático. Creo que en la elección le hace daño un poco al PPC la presencia del mismo López Aliaga, porque los socialcristianos o gente, digamos, del ámbito conservador van a ver en él una opción, digamos, de victoria mucho más grande que la que podría tener el PPC. Pero de llegar, estoy seguro que podría convocar a todos los espectros políticos desde el centro hacia la derecha, por lo menos, para poder hacer un gobierno estable y aceptable. Creo que no sería un mal gobierno, sin duda. Además, como digo, es un partido de tradición democrática. De los que no hemos nombrado, Enrique, y los que no hemos nombrado, ¿quién cree que podría resaltar por ahí? Ciro Bueno, Galvez. creo que tenemos una omisión bastante grande, que es la de Hernando de Soto. Creo que es Perdón, ¿verdad? Tienes pero, razón. no, Ahora sale Hernando de Soto. peruano, yo creo que es un peruano No me he iluso. olvidado, me he olvidado de Hernando de Soto, ¿verdad? Tienes mucha razón. ¿Qué Creo que pasaría si sale el señor Hernando de Soto? yo creo que es un hombre con grandes ideas. Creo que tiene muy claro el tema de la formalización minera y el tema de la viabilidad social de un aspecto tan importante como la minería. Tiene llegada con la microempresa. Creo que desde el punto de vista de la reactivación económica es una opción de las más sólidas y consistentes. Creo que el tema de en la campaña, tanto de su edad como de su estilo no agresivo ni confrontacional, está jugando una mala pasada. Lamentablemente hay un cierto hartazgo de las políticas de Sagasti, de las políticas de Vizcarra, incluso las que venían ya con Ollantumala y Kuczynski. Y lamentablemente el sector que está reaccionando contra esas políticas requiere una persona mucho más enérgica. Quieren cambio y piensan en Lescano, quieren cambio y piensan en López Aliaga, quieren cambio incluso y piensan en Verónica, pero los que quieren cambio no piensan en Hernando, y eso es un poco, creo, lo que lo está llevando a empezar a rezagarse. Pero un gobierno de él, yo creo que sería un gobierno en términos macroeconómicos, cuando menos, muy interesante. Creo que en términos de conflictividad social y la resolución de la conflictividad social, tiene algunos operadores que están relacionados con mineros informales, con el sector agrario. Creo que también podría ser interesante. Lo que yo creo que adolecería es de falta de escuderos políticos de primera línea, ¿no? Me parece que es algo, algunos jóvenes liberales muy inteligentes en la lista de Hernando, creo que faltan más políticos o más operadores políticos de peso, lo cual podría terminar pesando eventualmente en un gobierno. Lógicamente que cuando llegas al poder tienes la posibilidad de convocar aliados, de convocar un gabinete de ancha base, pero de todas maneras necesitas un parlamento que te sostenga. Mira lo que le pasó a Kuczynski por tener pocos parlamentarios y pocos sólidos. Mira lo que pasó con Vizcarra cuando no quiso mandar lista congresal. Lo terminaron vacando porque no quiso mandar una lista parlamentaria para las elecciones complementarias. Es decir, el Parlamento, una bancada propia siempre va a ser importante y Hernando no la tendría, creo yo, en un gran número y con gente, como te digo, salvo un par de expresiones juveniles que me parecen muy inteligentes. No tendría gente de peso ahí, eso le podría arrastrar un poco o pesar un poco. No tendría que entrar en una alianza, sin duda, con los que tengan parlamentarios que estén, digamos, en su mismo espectro, ¿no? Tendría que entenderse con el fujimorismo, tendría que entenderse con los parlamentarios que salen electos de López Aliaga, tendría que hacer una serie de malabares para poder tener gobernabilidad. Y en el estilo que él tiene, no estoy seguro si él sea un experto en ese tipo de transacciones. Digamos, ya para ir terminando, Enrique, al revés, agradecerte todo este tiempo que nos has brindado, pero Para digamos, ¿cuál podría ser tu pronóstico? Así, como quien dice. Sí, he visto que en el live están preguntando reiteradamente cuál crees que sería la segunda vuelta. Mira, yo estoy para no ponerte en el compromiso de decir, va a salir presidente, es decir, ¿cuáles serían
los dos que entrarían a la segunda vuelta. Ya después ya vemos quién gana, pero para ti. Para Yo ti, creo Enrique. que hoy día no está dicho, No, no está dicho absolutamente nada. Cualquier cosa puede pasar. Recuerden que faltan los debates todavía. Y en los debates, definitivamente, en una elección donde hay COVID, donde no hay movilización, donde no hay mítines, los debates van a ser fundamentales e importantes. Recuerda que el señor Muñoz salió electo alcalde de Lima luego de un debate exitoso. Recuerda que terminó con 18-20% en 2014 en la elección de Lima, Enrique Cornejo, luego de estar en 1%, luego del debate en el cual desafió a Castañeda. Es decir, los debates de todas maneras terminan marcando un poco las cosas. Pero previo al debate y el día de hoy, yo creo que están peleando su lugar en la segunda vuelta. Me da la impresión que Keiko Fujimori, Johnny Lescano y López Aliaga por el momento, con un Forsyth que también está ahí, pero que cada vez creo que va a terminar bajando más. Esos tres me parece que son los que están en su vida y con una mención honrosa posible a Verónica Mendoza también. Creo que entre esos cuatro podríamos hablar de un escenario de segunda vuelta. muy bien, vamos a ver. O sea, ahí te has Te dado digo, es 4%. previo a los debates. Después de los debates, quién sabe tú que el señor Castillo de repente en Candil termina siendo los outsider, uno nunca sabe, está en Perú, acuérdate que el señor Muñoz tenía 2%, faltando 10 días, dio el debate y terminó en 38%. Por lo tanto, nada está dicho. Lo mismo del señor Cornejo. Yo al final terminé votando por el señor Cornejo después de escucharlo, ¿no? Por eso, como dices, y justamente en el debate, ¿tú quién crees que puede tener mejor labia, mejores argumentos? Yo particularmente pienso que podría ser Lescano o el señor Bengolea, porque tienen un poquito más de cancha, digamos, ¿no? Ya han estado en el Congreso y yo creo que pueden manejar mucho más sus argumentos. Para mí sería Lescano y Bengolea, pero ¿quién crees tú después de un debate que podría darnos la sorpresa? Yo creo sin duda de que Lescano es un político muy experimentado y va a tener algún tipo de argucia para poder destacar en el debate. Yo creo que López Aliaga tiene un plan económico muy grande que si lo sabe expresar va a generar también expectativa. Bengolea, como tú dices, es un político muy experimentado, con muy buena dicción y tiene sin duda la cabeza ordenada y esquematizada. Creo que eso le va a ayudar mucho. Y aunque no parezca, por alguna razón, pareciese que Verónica hiciera su tarea, ¿no? O sea, parece cuando ella habla que lo dice con convicción, lo dice ordenadamente, dice algunas cosas que son pues, irrealizables o improbables o antitécnicas, pero de eso no se trata de quien, digamos, lo dice con mayor convencimiento. Y parece, por lo que se vio en el CADE, que ella estuviera más convencida de lo que dice, por lo menos que Guzmán, que Keiko y que Forsyth. Por lo tanto, quizás en el debate también nos puede dar una sorpresa. Por ahí yo creo que vendría un poco el impacto del debate. Okay. Muy bien, Enrique. Te agradecemos de verdad el tiempo, la paciencia, el habernos orientado para estas elecciones. Nuestro país necesita realmente a alguien que nos levante, que sobre todo, ¿no? Nos anime, porque creo que últimamente el peruano está pesimista, está negativo. Creo que necesita alguien que pueda ponernos las pilas nuevamente, ¿no? Te agradezco bastante, Enrique. Y una última preguntita así, muy chiquita como que dice resumida, ¿no? Pero ¿cuándo veremos a Enrique Valderrama en unas próximas elecciones? Ya sea candidato al Congreso, de repente presidencial, ¿por qué no? ¿Cuándo veremos a Enrique Valderrama en unas elecciones? Yo creo que el año 2026 sin duda vamos a hacer de la partida, con fe. Muchas gracias, Nicolás, te agradezco. Espero para el 2026 poder entrevistarte también ya como candidato, pues, porque para mí sería un alto honor. Un gran abrazo, Nicolás, saludos a toda tu audiencia. Cuídate mucho, gracias. Muchísimas gracias, Enrique, muchas gracias. Ya nos despedimos. Agradecemos a todos los que nos han visto el día de hoy. Espero que hayamos podido ayudar un poco en la idea que tengan sobre los candidatos. Hemos hablado de casi todos, al menos de los principales. Y
Solamente les pido a todos ustedes que tengan mucha conciencia al momento de votar, ¿no? Que realmente se informen. Están, como dije en otros programas, los planes de gobierno están a disposición del público. Entonces, si ustedes quieren leer un poco, hay planes de gobierno de 29 hojas como planes de gobierno de 200, pero pueden leer al menos las bases para darse cuenta si es que vale o no votar por ese candidato. Y esperemos los debates, a ver qué pasa. Así que nosotros ya nos veremos el próximo miércoles con la visita de un doctor, nos va a visitar un médico para hablar justamente de todo ese momento crítico que estamos viviendo en salud, perdón, en salud y para romper con algunos mitos. Así que será hasta la próxima semana y muchas gracias. Ay, perdón, antes de irme, gracias a todos los que colaboran y ayudan para poder realizar este programa. Al gran Richard Torres que está manejando la plataforma, a mi mano derecha, a quien quiero mucho, Silvia Rivera, al gran Aarón Anaya, que es el que nos ha hecho toda la introducción, y a Martín Cáceda, que también ya pronto lo vamos a tener aquí y también lo vamos a entrevistar a Martín Cáceda, un gran diseñador, un gran creativo que colabora con todo lo que es los flyers y toda la publicidad de este programa. Muchísimas gracias y un saludo a mi dentista, a Roxanita Burga, que hoy día justo fui y ya me dejó, ya me arregló ya el cassette, ya puedo seguir adelante. Así que ahora sí, sin más nada, nos vemos el próximo miércoles. Chao, 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 chao.